Es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Vamos a iniciar el programa de hoy dando respuesta a una pregunta que me hacen a mí prácticamente todos los días, a toda hora, en cualquier lugar. Una pregunta que seguramente le harán también a muchos otros, ¿no? La pregunta que todo el mundo tiene en la punta de la lengua. La gente le pregunta a uno, Chuo, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo? Y a medida que la crisis se acentúa, a medida que las familias se desbaratan por el tema del éxodo o por el tema de las víctimas de la inseguridad, a medida que la tragedia avanza, la pregunta se hace más angustiosa. ¿Hasta cuándo? Y yo les voy a contar cuál es la respuesta que desde hace ya bastante tiempo yo vengo dando. Y se los digo de verdad de corazón. No es una respuesta para salir del paso, es la respuesta que yo tengo a partir de lo que ha sido mi experiencia, primero como luchador social en la base de la pirámide, y en segundo lugar cuando tuve 3 años de encuentro cercano, intenso, con quienes integran la cúpula de la dirección opositora en este país. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que los nuestros se pongan de acuerdo. Mira, el gobierno lo tenemos inventariado, al régimen lo tenemos inventariado, el proyecto político totalitario lo tenemos inventariado. Sabemos que las cosas que hacen no son solamente producto de la ineficiencia, de la ineficacia. Sabemos que ellos tienen un proyecto que pasa por destruir al país y por aterrorizar al país para dominar a los venezolanos, bien sea por hambre o por miedo, o por las dos cosas. Eso ya lo sabemos. Bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que la dirección política del campo democrático venezolano, de la sociedad democrática venezolana, se ponga de acuerdo. Ahora, pareciera que eso no es posible a partir de las propias capacidades del liderazgo político. Pareciera que la ciudadanía tiene que asumir también la responsabilidad, no solamente de enfrentar al proyecto totalitario, sino también de promover, de construir el espacio para que la unidad política de los opositores se dé. Bueno, ayer ocurrió algo muy importante en este sentido. Ayer, con motivo del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, la sociedad civil tuvo la posibilidad de, en el espacio republicano por excelencia para el diálogo, para el debate, que es el Parlamento, en la Asamblea Nacional, dar una palabra para precisamente promover eso, la unidad de los venezolanos. El vocero que tuvo ayer la sociedad civil en ese encuentro fue alguien que conoce muy bien esta crisis humanitaria compleja que sufrimos. Ese vocero fue el doctor Julio Castro y lo tenemos en línea precisamente en este momento. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Comparte, por favor, con la audiencia de Radio Caracas Radio, de la cumpleañera Radio Caracas Radio, qué fue lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Saludos a tus oyentes y un placer estar con ustedes como siempre. Que tenía esta oportunidad un grupo de personas de lo que todos conocemos como la sociedad civil, que a veces es como difícil de definir, pero que tiene un rostro claro, en este caso organizaciones múltiples, desde que tienen que ver con derechos civiles, organizaciones que tienen que ver con ayuda humanitaria, organizaciones que tienen que ver con diferentes formas de entender, de ver el país y de ayudarlo, vienen reuniéndose por su parte, son como un colectivo que tiene un rostro visible con diferentes partes de lo que se llama la oposición venezolana o el sector
grande del país que no está de acuerdo con lo que está pasando. Me refiero a los partidos políticos, me refiero a los diputados, y cuando digo a los partidos políticos, a todos los partidos políticos. Esta es una iniciativa que empezó hace bastantes meses y un poco venían buscando puntos en común, formas de acuerdo, formas de amalgamiento de esa visión del país maltrecho que tenemos y tratando de encontrar soluciones y aprovechando la oportunidad de la conmemoración de los 70 años de la firma del documento de derechos humanos, se planteó como estrategia que fuéramos al sitio donde el Estado está representado por los ciudadanos, que es la Asamblea Nacional, y reconociendo que es el poder legítimo, estructurado y uno de los pocos donde queda institucionalización en el país, presentar en la Asamblea Nacional una forma de carta de acuerdo o de propuesta de acuerdo que de alguna manera presionara para soluciones constitucionales de cara al 10 de enero. El 10 de enero el presidente y el país de alguna manera entra en un nuevo episodio de la política venezolana, donde la mayoría de los venezolanos, entre ellos las organizaciones de la sociedad civil, reconocen que llegamos a un punto muerto donde la institucionalidad se deshilachó. Ya es difícil prever cuál va a ser el destino de Venezuela, y en ese momento nuestra petición o nuestra principal forma de apoyo es, como tú comentabas, uno, que los factores políticos estén unidos junto con la sociedad civil a la cual representamos como ciudadanos, como venezolanos que hemos estado aquí toda la vida, para buscar una solución constitucional a los grandes problemas del país. El contexto creo que es bastante sabido, que es la situación del país, donde el tema de los derechos humanos es fundamental, donde se perdió la capacidad de que tú con tu trabajo tengas una vida digna. Eso le pasa a cualquier venezolano hoy en día, y eso es el primer derecho humano violentado, que es el derecho a tener una vida digna producto de tu trabajo. Hoy en día eso no es posible. Prácticamente nadie en Venezuela con su trabajo puede tener acceso a los alimentos necesarios, al transporte necesario, al vestido necesario, a la educación necesaria, a la salud necesaria, y eso es lo que queremos representar, o lo que queríamos decir como ciudadanos comunes y corrientes en ese púlpito que de alguna manera refleja el matiz de la Venezuela compleja que es la venezolana del ciudadano común. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano, investigador, docente universitario también, prácticamente formador de generaciones enteras de médicos venezolanos, quien ayer fungió como vocero de la sociedad civil venezolana en la Asamblea Nacional, cuando esta institución, con motivo del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, concedió un derecho de palabra a voceros de la sociedad civil. Julio, hay algo que me llama profundamente la atención de este documento, de esta declaración que ustedes llevaron. Generalmente los planteamientos que nacen desde los sectores políticos tienden a ser lamentablemente excluyentes. Es decir, uno escucha, por ejemplo, a la muy respetada señora María Corina Machado diciendo que su partido es el único reservorio de moral en la oposición venezolana. Uno escucha, por ejemplo, a las personas que siguen a Henry Falcón diciendo que ellos son la oposición democrática porque son los que creen en el voto y los demás no son oposición democrática. Uno escucha a la gente del Frente Amplio diciendo que ellos son la unidad, que los demás no, sencillamente no son la oposición, que ellos constituyen la unidad. El documento que ustedes presentaron convoca al Frente Amplio, convoca a la plataforma que lidera María Corina Machado, convoca a la concertación que lidera Henry Falcón y convoca a todos los venezolanos. Ese planteamiento de reencuentro, ¿crees que encontrará receptividad en nuestra fraccionada dirección política? Bueno, la verdad que esperamos que así sea.
como te dije, diferentes grupos de esto que llamamos la sociedad civil, de las organizaciones que construyeron esta propuesta de acuerdo, se han venido reuniendo con esos mismos factores y entendemos que hay unos lineamientos comunes, a pesar de que tengan cada uno de ellos una visión diferente del país, pero hay un elemento común que es lo que, digamos, en caraqueño decimos, nadie puede más con esto, o qué más va a pasar, o hasta qué tan profundo vamos a llegar en la crisis, hasta dónde nos va a llegar el río en esta situación terrible que tenemos, y todos entendemos, cada uno a su manera, que el elemento principal para poder salir de eso es cambiar una forma de gobierno que nos trajo a donde estamos. Esto tiene que ver directamente con la visión que tiene el equipo de gobierno sobre la vida, sobre el Estado, sobre las instituciones, y todos estamos de acuerdo que hay que hacer un esfuerzo importantísimo porque esto cambie, porque las muestras que hemos tenido durante todos estos años es que por esta vía no vamos para ninguna parte, en todo caso vamos a algo peor. Ese es lo que nos une en el planteamiento central. Y creo que de alguna manera nunca, o por lo menos no de una forma tan expresa, los comunes y corrientes que son tus oyentes, que son mis alumnos, que son mis pacientes, que son la gente que agarra el carrito por puesto todos los días, el tipo que tiene el puesto de verduras en el mercado, no termina entendiéndose de qué parte de qué colectivo es. Y yo creo que estas organizaciones le ponen rostro a ese colectivo y le dicen de buena manera, con lógica, con inteligencia, con poder a los estamentos políticos nuestros: mira, tenemos que llegar a una solución, tenemos que sentarnos en el Parlamento, y el Parlamento es la vía idónea para resolver estos problemas, no el Twitter, no las cámaras, no los salones de reunión. Yo creo que el Parlamento es donde estamos representados todos, para ahí votamos y por allí elegimos, y el documento intenta que eso quede claro para todos, y todos tengamos claro que tenemos que sentarnos ahí en ese sitio, que es una representación de toda Venezuela, para tener una opinión y una solución que en un corto plazo pueda empezar a generar los cambios necesarios para que los venezolanos dejemos de estar pasando trabajo en todo el país. Creo que la forma es un llamado importante que hace la sociedad común, el venezolano de a pie, a esos factores políticos para que tengamos una vía común de poder salir de esto, aunado a otros factores que también están por ahí, que también juegan, como hemos visto, que son el sector internacional, los gobiernos amigos, las organizaciones internacionales también están en este combo para tener que llegar a una solución común. Todos entendemos claramente que una de las patas de la mesa no hace que la mesa se mantenga de pie. No es solamente la ayuda internacional, no es solamente la opinión de cada uno de esos partidos políticos, no es solamente la sociedad civil. Ya hemos intentado varias maneras parciales de tratar de resolver esto, y no ha terminado funcionando. Al final lo que queremos es que esa yunta entre todos estos factores que son importantes en sí por cada uno, pero hace la masa crítica para que todos puedan tener la fuerza necesaria, terminemos empezando un amanecer diferente para la Venezuela que queremos. Queremos agradecerle profundamente al doctor Julio Castro que haya atendido nuestra llamada madrugadora este miércoles 12 de diciembre. Era Julio Castro, médico infectólogo venezolano. Ayer fungió como vocero de la sociedad civil venezolana con este planteamiento tan lleno de lógica, tan lleno de sindéresis, tan lleno de sentido común, que desafortunadamente en materia política resulta ser a menudo el menos común de los sentidos. Muchísimas gracias al doctor Julio Castro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer ocurrió algo curioso. En realidad es algo normal. Es decir, que una autoridad salga y dé la cara ante el país para responder por las ejecutorias del despacho a su cargo. Eso debiera ser normal, pero en Venezuela es excepcional. En la Venezuela chavo-madurista eso no ocurre nunca o ocurre a regañadientes. Ayer el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino, dio una rueda de prensa y allí se refirió a lo ocurrido el pasado sábado en Canaima. Imagínense ustedes, los hechos a los que nos estamos refiriendo ocurrieron el sábado, pasó todo el sábado, el domingo, el lunes, el martes se produce el pronunciamiento del general Vladimir Padrino, pero bueno, menos mal que se pronunció, menos mal que abrió la boca y dijo y asumió responsabilidad, porque todo hay que decirlo, hasta que él no dijo lo que dijo ayer, prácticamente había un manto muy espeso de silencio sobre la autoría de los hechos perpetrados allá en Canaima, ¿no? Un vocero militar llegó a decir allá en Bolívar que, bueno, que no sabían quién había dado la orden, pues que no tenían claro quién había dado la orden, de dónde había surgido la orden para hacer ese operativo. En manos de la etnia Pemón, de la comunidad Pemón, están 5 sujetos prisioneros. Recuerden ustedes que el gobierno se llena la boca diciendo que Venezuela es un estado plurinacional y multiétnico. Es decir, las naciones indígenas tienen un estatus de respeto dentro del orden constitucional. Bueno, existe allá en el municipio Gran Sabana una guardia territorial indígena. Y esa guardia territorial indígena detuvo a 3 de los presuntos agentes del DGCIN y a 2 empleados de Corpo L que participaron en la agresión, que dejó como saldo un indígena muerto y 3 indígenas heridos. En relación a eso, el general Padrino ayer, repito, por fin se pronunció. Vamos a escuchar parte de lo que el general Padrino afirmó en esta rueda de prensa el día de ayer. También que en este esfuerzo que estamos realizando por liberar de violencia a todo nuestro territorio nacional, liberarlo de los grupos paramilitares, liberarlo de todas las prácticas ilegales del contrabando de extracción, de la evasión del cono monetario. Lo primero, darle gracias a Dios. Disculpen, tenemos un sábado. Debemos informar también que en este esfuerzo que estamos realizando por liberar de violencia a todo nuestro territorio nacional, liberarlo de los grupos paramilitares, liberarlo de todas las prácticas ilegales del contrabando de extracción, de la evasión del cono monetario.
en el esquema de la guerra económica, también cuidando nuestro medio ambiente, que es fundamental y es un objetivo histórico del Plan de la Patria, nuestro medio ambiente. Se condujo una operación militar el día sábado, temprano, en horas de la mañana, específicamente en el municipio Gran Sabana, en el Parque Nacional Canaima, sector Arenales, navegando el río Carrao. Una operación contra la minería ilegal, una operación sostenida que venimos haciendo desde hace muchos años y que la colonia, que los conquistadores, los genocidas que vinieron aquí a este territorio de paz a llevarse, a matar, a asesinar indígenas, a llevarse nuestras riquezas, desde allí data la desgracia que ocurre específicamente allá en el estado Bolívar, en toda nuestra Guayana, extrayendo de manera salvaje, despiadada, toda nuestra riqueza. Por ello nuestro presidente, comandante en jefe, ha puesto en marcha un plan integral, sistemático, conservador del medio ambiente, que gira en torno al arco minero del Orinoco, aquel plan que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Nos dejó para ponerlo en práctica de manera consciente, consensuada, hablando, dialogando con nuestros pueblos indígenas que tienen presencia ya en nuestra Constitución, en nuestra letra constitucional, y son parte de nosotros, cuando antes no existían. Se condujo una operación militar que tuvo como resultado, la destrucción de varias balsas, que llamamos balsas mineras de extracción, todas esas maquinarias que se ponen a destruir la capa vegetal, y que buscan en profundidad, el oro en este caso. En esa operación hubo un enfrentamiento, hubo armas, se hicieron armas contra esta comisión o esta operación, los efectivos que conducían esta operación, y resultó de este intercambio, de este enfrentamiento que se originó allí en ese sector, 4 heridos con armas de fuego. Lamentablemente falleció uno de esos 4 heridos, lo cual condenamos profundamente desde nuestro corazón. Se trata del joven de 21 años, Charlie Peñalosa, de la comunidad Pemona, quienes estaban presentes en el sitio, y ocurrida el enfrentamiento, también se produjo la evacuación respectiva, rápida, y los cuerpos llegaron a Ciudad Bolívar a recibir la atención médica del gobierno para prestar todas las atenciones que necesita y que necesitaron y que necesitan estos compatriotas para la vida, para vivir, para existir. Lamentablemente ha fallecido un compatriota indígena de la comunidad Pemona. Nosotros lo condenamos profundamente, porque los indígenas son víctimas de todas las mafias que se han venido enquistando, repito, desde la colonia, pero sobre todo en la Cuarta República, cuando esa clase política podrida comenzó a infiltrarse con ayuda de organizaciones no gubernamentales, incluso internacionales, a alienar la mente de nuestras comunidades indígenas para sacarle provecho, para explotarlos, para llevar allí la trata de personas y toda la cantidad de delitos contra los seres humanos, contra los derechos humanos que allí se producen. Son las mafias enquistadas. Sería muy ingenuo pensar que detrás de estas prácticas de minería ilegal están solamente los indígenas. Los indígenas, repito, son una víctima. Allí están mafias, verdaderas mafias, muchas asociadas a la oposición política venezolana,
Muchos tienen intereses allá abajo, muchos. Esto es parte de lo que afirmó el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino, a propósito de lo ocurrido el pasado sábado. Yo repito, saludo el que con bastante retraso, pero por lo menos hay una voz oficial que se levanta y dice, sí, eso lo hicimos nosotros. Esa fue una operación militar. Por fin alguien lo dijo, importante. Creo que hay una gran cantidad de cosas que aún deben ser definidas y aclaradas ante la opinión pública nacional, ante los organismos jurisdiccionales y ante la opinión pública mundial, porque lo que ocurre en el Amazonas no solamente impacta en Venezuela, en la Amazonia venezolana, no solamente impacta en Venezuela, sino que impacta en el hemisferio y en el planeta, porque la Amazonia es el pulmón del mundo. ¿Entiendes? Entonces, habría que aclarar, en primer lugar, si esta fue una operación militar, ¿en qué unidad llegó ese grupo de militares, ¿no?, a Guayana? Porque hay numerosos testimonios que dicen que ese grupo de militares llegó a la zona en el mismo avión que llevó a los sobrinos de la pareja presidencial que están hoy detenidos y condenados en Estados Unidos por narcotráfico. Delicado, ¿no? También tendría que aclararse porque esas personas, si fue una operación militar, en lugar de llegar al campamento militar, a la sede de la REDI o de la SODI, o como quiera que llamen ahora esas estructuras militares, resulta que llegaron a un hotel privado y de ahí salieron en las lanchas fingiendo que era una excursión. Es decir, no se desplazaron en un operativo militar, ¿no? Y en vez de tener el apoyo de otros militares, tuvieron el apoyo de Corpoelec. ¿Qué tiene que ver Corpoelec con esto? Más allá del hecho de que el jefe de Corpoelec sea también un militar. Todo esto tienen que aclararlo. Tienen que aclarar también que, el general Padrino López dice que hubo un enfrentamiento. Qué curioso enfrentamiento, donde todas las bajas fueron de un solo lado. Los heridos y el muerto son indígenas del otro lado del enfrentamiento, de los presuntos agentes del DGCIN que fueron allá y que son responsables, al parecer, del asesinato de este indígena. Bueno, no solamente no hubo bajas, gracias a Dios, sino que incluso hay unos capturados. Es decir, los indígenas tuvieron el cuidado de no matar a sus agresores, sino que los tienen detenidos. Del otro lado sí hubo muertos. Del otro lado sí hubo gente que perpetró muertes. La muerte de Charlie Peñalosa. Eso también habría que aclararlo. No es que falleció uno de los involucrados, uno de los indígenas involucrados. No es que falleció, no es que le dio un infarto, no es que le dio un ataque de caspa, no es que le dio gripe. No, chicos, fue asesinado por arma de fuego. Entonces, todo eso tiene que ser aclarado y no sirve a los efectos. Es decir, que esto arrancó con la colonia. Ahora resulta que el culpable es Cristóbal Colón, ¿tú me entiendes? O la Cuarta República. Señores, ustedes tienen 20 años, casi una generación completa al mando de los destinos de este país. Y en el caso de Guayana ha sido suficientemente denunciado y documentado cómo esas mafias a las cuales se refiere el general Vladimir Padrino están desgraciadamente estrechamente vinculadas con la estructura del gobierno, con la estructura oficial. Entonces, ¿quién va a averiguar esto? Ellos mismos van a hacer una autoaveriguación para que ocurra más o menos algo así como lo que ocurrió con Fernando Albán, que antes de que se realizara ningún tipo de pesquisa o investigación, el fiscal Tarek William Saab dijo que era suicidio. ¿Entiendes? Es una situación extremadamente delicada y desgraciadamente hay que decirlo, el gobierno parece una retroexcavadora. Cada vez va para atrás y para abajo. Cada vez cava más profundo el hueco donde ellos mismos se están metiendo. Extremadamente delicada
esta situación, repito, felicitamos al general Padrino por haber emitido por fin un pronunciamiento sobre esto y haber asumido responsabilidad por esta situación que describió como una operación militar, pero hay demasiadas preguntas que están todavía sin respuesta y que tienen que ser dilucidadas, no solamente porque está involucrado el asesinato de un venezolano, de un indígena Pemón, y las heridas que sufrieron otros 3, sino porque está en juego prácticamente, bueno, un espacio que es mayor al que ocupan muchos países europeos. El Estado Bolívar es más grande que muchas naciones europeas. Y bueno, tiene una ubicación estratégica muy importante, tiene frontera con Colombia, tiene frontera con Brasil y tiene presencia de materiales y minerales no solamente valiosos, sino estratégicos. Entonces, repito, esto no se puede resolver simplemente con una declaración y un bueno, sí, fue una operación militar. ¿Y qué? No. Aquí hay suficientes indicios como para que se hagan numerosas preguntas que deben ser respondidas ante el país y ante el mundo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el primer segmento de este programa saludamos como un hecho muy positivo lo ocurrido ayer en el debate del primer punto del orden del día de la Asamblea Nacional con motivo del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Se produjo la intervención de un conjunto de voceros de la sociedad civil a través de la voz del doctor Julio Castro, demandando unidad, demandando estrategia común, demandando unidad de propósito, no solamente de siglas. Esto es bien importante subrayarlo. Esto es clave. Esto es clave. Como ustedes saben, en este programa jamás nos empantanamos en aquel debate absurdo sobre si votar o no votar el pasado 9. Nosotros decíamos sencillamente votar o no votar depende de en qué estrategia esto se enmarque. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde nos conduce el hecho de votar o el hecho de no hacerlo? Lamentablemente no tenemos hoy un centro de dirección que conduzca al mayoritario campo democrático venezolano. El campo democrático venezolano es algo así como un gigante musculoso, pero sin cabeza, sin dirección. Y la dirección corresponde precisamente a quienes han hecho de la política su profesión de vida, su apostolado, su carrera, ¿por qué no decirlo? Políticos somos todos, los ciudadanos todos asumimos, tenemos una dimensión de responsabilidad hacia lo público y eso es la política, pero la dirección política la asumen quienes viven para eso y quienes han hecho de eso, repito, carrera, vocación y apostolado. Bueno, eso es lo que no tenemos en este momento. Eso nos lleva a situaciones más o menos complicadas. Ayer, en otro punto del orden del día, la Asamblea Nacional condenó las elecciones del pasado 9 de diciembre y las declaró inexistentes. Inexistentes. Resulta que, bueno, habría que preguntarse, bueno, ¿quién le va a decir eso a Gustavo Duque?
¿Quién le va a decir a el pueblo de Chacao, a los ciudadanos de Chacao, que sus concejales son inexistentes? ¿Quién le va a decir al alcalde de Latillo, que después de haber hecho un esfuerzo gigantesco, logró no perder la mayoría en la Cámara Municipal y de esta manera no exponer a sus ciudadanos y a su municipio a ser nuevamente dominado por el proyecto totalitario? ¿Quién le va a decir que sus concejales son inexistentes? Bueno, hay otra situación importante. Nuestros vecinos de los Altos Mirandinos también hicieron su trabajo, se reunieron activistas políticos, dirigentes políticos, funcionarios, el alcalde mismo, los vecinos organizados, la gente en las urbanizaciones, la gente en los barrios se organizó y logró un resultado y derrotaron al proyecto totalitario. ¿Quién le va a decir a Yossi Fernández que sus concejales, esos que se van a juramentar hoy, son inexistentes? Por eso tenemos en línea precisamente a el alcalde de San Diego, de San Antonio de los Altos, Yossi Fernández, para que nos explique desde su perspectiva cómo es este momento confuso que estamos viviendo y sobre todo, mirando hacia adelante, cómo podemos resolverlo. Yossi, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿cómo percibes esto y de qué manera podemos avanzar en la solución de esta situación compleja que estamos atravesando? Bueno, Chubo, y buenos días para todos. Bueno, para todos nosotros fue sorprendente escuchar a Omar Barbosa comentar esto. Primero, en campaña nadie nos dijo a nosotros que no participáramos. Segundo, un Nuevo Tiempo, que es el partido de Omar Barbosa en mi municipio, ellos me llamaron para que apoyáramos una candidata a concejal que es Marianela Anzola, que salió en las tarjetas de nosotros, pero fue solicitado por el partido de Omar Barbosa, que fue el que ayer fue el vocero de la Asamblea Nacional tratando de decir que las elecciones de concejales eran nulas. Esto de verdad a todos nosotros nos sorprendió, inclusive a la candidata hoy ya concejal Marianela Anzola. A nosotros nos parece esto una falta de respeto, un eterno silencio como el que guardaron en las elecciones de alcalde, donde ellos nos llamaban y nos apoyaban y nos decían no nos retiren, pero después públicamente no te decían absolutamente nada. Tú lo acabas de decir. ¿Quién dirige este bar? ¿Quién jala esta carreta? Bueno, aquí vemos un grupo de caballos jalando cada quien la carreta para su lado. La carreta no se mueve para ningún lado porque cada uno está en cada esquina de esta carreta. Yo creo que la unidad debe revisar. Yo creo que en la unidad tiene que haber ya caras nuevas, y con esto no estoy diciendo que tienen que salir que están, porque todos hacemos falta, pero simplemente están llevando a la gente hacia un vacío psicológico, y por eso que la gente cada día saca más pasajes y se va de Venezuela porque no ve alternativas, no ve ningún tipo de salida. Mira, en nuestro municipio la gente salió a la calle a festejar que no habíamos entregado San Antonio. San Antonio lleva 20 años enfrentando a esta dictadura, a esta locura de gobierno, y no nos hemos entregado y lo hemos luchado para que después estos voceros que abandonaron al país, porque aquí lo que queda es gente metida bajo techo en la Asamblea Nacional, que han olvidado los municipios de este país, que han olvidado la dirigencia política que ellos presentaban, y hemos entregado esa gran cantidad, más de 320 municipios los hemos entregado, y no tenemos en esos municipios un testigo de mesa, y no tenemos en esos municipios un dirigente que nos pueda echar una mano, porque más nunca los llamaron, porque más nunca los visitaron. Pero esos dirigentes que querían defender su municipio, que perdieron en esos 320 municipios, jamás han recibido una llamada de ellos. Simplemente los ven con micrófonos y con corbata, diciendo cosas incoherentes hacia una realidad de país donde el 85% de la gente está en contra de Nicolás Maduro. Y hemos sido incapaces de canalizar esto para ganar elecciones presidenciales, para ganar elecciones municipales, y ya cerca de que se termine, ninguno de ellos te dice qué oferta tiene para este país para salir de Nicolás. Eso sí, párense todos a las 6 de la mañana, miren para el cielo, que ya vienen. Eso es lo único que ellos te saben decir.
Estamos hablando con Josy Fernández. Josy Fernández es alcalde de San Antonio de los Altos y a mí me consta el durísimo trabajo que ha realizado junto con un, por cierto, hermoso conjunto de ciudadanos. Unos son militantes políticos de diversos partidos, otros son sencillamente vecinos que no quieren entregar su hábitat, su comunidad, y le han echado pierna, ¿me entiendes? O sea, de verdad que el trabajo, y han sufrido mucho. Todos recordemos lo duro que la pasaron los habitantes de San Antonio de los Altos en aquellos días aciagos de 2017 y de 2014. Lo duro que la pasaron. Y sin embargo, allí están esas personas. Josy, tú con toda razón, pues, señalas la incoherencia del vocero de ayer de la Asamblea Nacional, el doctor Barbosa, cuando por otro lado voceros de ese mismo partido te llaman para que por favor incorporen y apoyen en la plancha que resultó ganadora, la plancha de los vecinos, a una candidata de Un Nuevo Tiempo. Hemos escuchado también palabras muy terminantes, por ejemplo, de el señor Guanipa, como vocero del partido en el que tú militas, de Primero Justicia, diciendo cosas similares, desconociendo absolutamente todo el proceso del pasado domingo. Mirando hacia adelante, ¿cómo crees tú que sea posible reconstruir eso que llamas la unidad necesaria? Nos hablas de nuevas caras. ¿Cómo van a surgir esas nuevas caras? ¿Desde un cenáculo, desde una reunión del sindicato de partidos, o habrá la posibilidad de que esas personas que están en esas comunidades luchando día a día, defendiendo los votos cuando hay que defenderlos, construyendo ciudadanía cuando no hay elecciones, ese trabajo que tú haces, Josy, ¿de qué manera ese trabajo de abajo hacia arriba puede generar la empatía, la lógica necesaria para reconstruir la unidad más allá, repito, de las franquicias? ¿Cómo crees tú que eso sea posible a la luz de tu experiencia allá en los Altos Mirandinos? Que lo acaba de decir una palabra clave: franquicias. Hoy los partidos políticos de oposición son cascarones vacíos. Son cascarones vacíos porque, te lo comenté antes, se les olvidó a la gente. Se quedaron en Caracas en un hemiciclo y se les olvidó a la gente, se les olvidó atender a la gente. Sigue ahí. Y nosotros tenemos la obligación desde la Asociación de Alcaldes, que estoy presidiendo este año, de buscar esas alternativas. Quiero reunirme ya con todos los alcaldes porque tenemos que fijar posición en todo esto. Nombraste a Juan Pablo Guanipa. Mira, nosotros nunca compartimos lo que hizo Juan Pablo Guanipa. 700.000 personas votaron y le dijeron: gobierna el Zulia, gobiérnanos, mejora nuestra calidad de vida. Y él decidió no ir. Se le respetó, aunque no se le compartió, pero lo que no podemos compartir nosotros es que a unos días de las elecciones a desmotivar nuevamente a la gente. Por eso es que nosotros tenemos que ir a buscar y olvidarnos un poquito de los Twitter, de los mensajes de texto, del Instagram, y tenemos que volver a aquella política de visitar a la gente, de retomar el puerta a puerta, como lo hicimos en este municipio hace de un mes para acá, donde íbamos puerta a puerta diciendo a los vecinos que teníamos que salir y montar esa nueva oposición. Te repito, no con esto estoy diciendo que hay que apartar a alguien. Yo estoy claro de que aquí hacemos falta todos, pero tiene que ser una unidad de conciencia, Chugo. Son unos mentirosos. No puede ser que te llamen, que te digan: tómame en cuenta este dirigente, ponlo como candidato a concejal, y después 3 días después nos sorprendan con una noticia, ¿verdad? Nos ha causado a todos nosotros una gran extrañeza, porque simplemente si ellos hubiesen salido a apoyar estas elecciones, hoy tendríamos representantes en todos los consejos municipales de este país, que a lo mejor para ellos eso no importa en lo absoluto, pero los que estamos en la política municipal, el tener un representante en una cámara municipal significa una voz disidente del chavismo en cada municipio, una persona que te va a montar estructura, una persona que va a tener motivada en ese municipio a los vecinos, una persona que te va a ayudar en toda la parte electoral, y no como hoy, que gracias a estas locuras que se han cometido se arrasó con una oposición municipal en este país,
creen ellos que lo que queda es una gran cantidad de personas que ellos no saben ni quién es, pero que ellos hacen llamar venezolanos, que están en contra de Nicolás y que ellos van a buscar algún tipo de alternativa para que los sigan después de 20 años de desastre en esta oposición. Caramba, Yossi, te agradezco profundamente, hermano, que hayas compartido con toda Venezuela tu visión acerca de lo que está ocurriendo y tu testimonio, que es valiosísimo. Yossi Fernández, alcalde de San Antonio de los Altos, diciéndonos cómo los dirigentes nacionales de los partidos lo buscaban, lo llamaban para que metieran al candidato fulano aquí o al candidato fulano allá en la plancha de este, en la plancha de lo otro, y ahora aparecen diciendo esas elecciones son inexistentes y que esos concejales que ellos pidieron que les metieran en la plancha son inexistentes. Gracias, Yossi, y nos seguimos encontrando donde siempre nos hemos encontrado, en la lucha, en el día a día, en el trabajo con los vecinos, en el trabajo con la gente. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacer 3 precisiones. La primera tiene que ver con el tema que ayer abordó brillantemente en este programa la doctora Rocío San Miguel. La llegada a nuestro país de 4 aviones militares rusos. 2 son los cazabombarderos más grandes del planeta, los aviones Tupolev con capacidad nuclear. Otro es un avión de carga, el otro es un avión de pasajeros. Situación complicada, situación que genera a nivel internacional las reacciones que ya se han producido. Y a nivel nacional, bueno, sencillamente se ha pisoteado una vez más, se ha escupido una vez más, han defecado una vez más sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, yo simplemente le pido a todos, no estoy hablando de los opositores, no estoy hablando de los diputados, no estoy hablando de quienes están en un partido o en el otro, no, a todo aquel que, siendo oyente de este programa, tenga aún una relación afectiva u orgánica con el proyecto político que lideró alguna vez Hugo Chávez y que hoy lidera el señor Maduro Moros. Incluso a ustedes, sobre todo a ustedes, les pido que busquen el texto de la Constitución, busquen el artículo 187, busquen en la parte 11 del artículo 187, donde se dice textualmente que la disposición de misiones militares venezolanas o de misiones militares extranjeras en nuestro país es una decisión que es prerrogativa de la Asamblea Nacional. Es decir, para que haya militares de otros países en nuestro suelo, tienen que tener permiso e invitación de la Asamblea Nacional. Eso no lo dice
primero justicia, eso no lo dice Un Nuevo Tiempo, eso no lo dice María Corina Machado, ni lo dice Enrique Capriles. No, eso lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Entiende? En su artículo 187. Repito entonces, la presencia de esas aeronaves y de esos efectivos violenta la Constitución y además hace escarnio sobre algo. ¿Quién asesinó a Charlie Peñalosa? Fue un marín norteamericano, fue un soldado chino, fue un casco azul de las Naciones Unidas. ¿Quién asesinó a los 3 sargentos de la Guardia Nacional hace un mes en Amazonas? ¿Quién ha asesinado a los efectivos de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Nacionales allá arriba en la frontera, en Machiques, o en la frontera tachirense con Colombia? ¿Quién? Fue la guerrilla, vale, fue la guerrilla, esa misma guerrilla que no nombra ni por casualidad el ministro Padrino. ¿Qué van a hacer con esos aviones rusos? ¿Van a perseguir a los guerrilleros del ELN? No, chicos, no tienen que perseguirlos. Ahí los tienen, al lado. Qué vergüenza. La palabra es vergüenza. La palabra es pena ajena. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.